3, 2, 1. Un verdadero noticiero nacional no es el que se hace para la Ciudad de México. Claro, ¿qué está pasando en Chihuahua, por ejemplo? ¿Qué está pasando en Nuevo León y en Jalisco? O en Chiapas, o en Tabasco. O en ciudades tan importantes como Tijuana, La Paz, Mazatlán, Guadalajara, Acapulco. O en estados silenciados como Tamaulipas o Durango. Mira, ¿qué está pasando, por ejemplo, con nuestros connacionales que viven en el extranjero, pero que con sus remesas le han cambiado el rostro a estados tan importantes como Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán? Claro. Yo soy Romina Gándara. Y yo soy Pedro Mellado. Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche. 10 al cierre, un verdadero noticiero nacional. ¿Salió? Muy buenas noches al auditorio de Sin Embargo al Aire. Soy Ilse García y me acompaña aquí Dulce Olvera en este Sin Embargo semanal que les hemos preparado del 15 al 19 de mayo. Y pues, bienvenida Dulce, buenas noches. Bienvenida también, Ilse, gusto volver otra vez a estar las dos, por alguna u otra cosa, o tú o yo, etcétera, etcétera, pero el espacio pues justamente es para reflexionar todo lo que ha pasado en esta semana, que pues más que pesada la sentí como muy fuerte, muy de pelea entre los dos bandos, sí, etcétera, etcétera, y luego ya vienen las elecciones, entonces, en fin, vamos a una pausa rápidamente y arrancamos de una vez porque se puso bueno. Vamos. Vamos a comenzar con la información del lunes 15 de mayo, el Día del Maestro, y justo en Sin Embargo MX, Álvaro Delgado, disculpe usted, publicó un reportaje ese día donde reveló un video inédito de una reunión con miembros de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, la CONCANACO, del lunes 25 de enero de 2016, en el que Claudio X González Guajardo cuenta cómo fue aprobada la reforma educativa impulsada por él y la represión que pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto contra los dirigentes de las secciones sindicales de Oaxaca, Chiapas y Michoacán. Y pues en ese video una de las cosas relevantes es justo que él argumentaba que pidió esta represión justo al llamar a los maestros criminales. Pero vamos a ver un fragmento de ese reportaje que nos presentó el día lunes Álvaro Delgado con motivo del Día del Maestro. El magnate Claudio X González Guajardo, jefe de la oposición de PRI, PAN y PRD en México, es también el autor de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, derogada en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿cuál fue su argumento para impulsar la aprobación en el Congreso? Fue que las organizaciones de maestros están integradas por criminales. Así lo expresó González Guajardo en un video inédito que sin embargo hace público este lunes 15 de mayo, Día del Maestro, cuando exigió al gobierno de Peña Nieto y al secretario de Educación, Aurelio Nuño, encarcelar a los dirigentes sindicales de Oaxaca, Michoacán y Chiapas. No más fintas, Aurelio, goles. No más fintas, goles. No es de gambeteros, es de goleadores. Con gambetas no se ganan los partidos, se ganan con goles. Entonces hay que intervenir Michoacán y Chiapas, no veo otra salida. Demasiado poderosos los grupos sindicales ahí, demasiado radicales, demasiado contaminados con otros fenómenos delincuenciales. Yo he hablado abiertamente de la sección 22, de la sección de Chiapas, de la 18 como delincuencia organizada. No de los maestros de Michoacán y de Oaxaca y de Chiapas, de las secciones sindicales. Eso es delincuencia organizada, queridos amigos. Están organizados para delinquir. No trafican quizá droga, trafican con el dinero nuestro y con el futuro de los niños. Y eso, en mi opinión, es tan grave como traficar drogas. Son unos pinches delincuentes y hay que intervenir. Y no es autoritarismo, es Estado de Derecho. Esto lo reveló González Guajardo
en una reunión privada con empresarios de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, la CONCANACO, el lunes 25 de enero de 2016, cuando también detalló cómo fue la estrategia para que Peña Nieto hiciera suya la reforma educativa propuesta por Mexicanos Primero, la asociación civil que él fundó y que aprobó el Congreso como parte del Pacto por México. En esta conversación, en el organismo que presidía Enrique Sonara Sentíes, quien militó en el Frente Universitario Anticomunista de Puebla, González Guajardo también refiere cómo influyó en la reforma educativa la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán en julio de 2015. Cuenta también que los diarios mexicanos son muy corruptos y anunció en esa ocasión el nacimiento de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Cómo se operó la reforma educativa? González Guajardo recordó que, primero, financió el documental de Panzazo, dirigido por el conductor Carlos Loret de Mola, que se comenzó a difundir en febrero de 2012 para, por supuesto, influir en la elección presidencial. Y cuando Peña Nieto ganó, se procedió a discutir la reforma para su aprobación antes inclusive que la energética, como se lo dijo Luis Videgaray, secretario de Hacienda. Se juntaron las estrellas. Se nos alinearon, se dice, las estrellas. Pero se alinearon porque se trabajó muy duro para que se alinearan. De Panzazo se presentó en febrero del 2012. ¿Para qué? Pues para que durante las elecciones no hubiera otra más que pelar el tema educativo. Y luego en septiembre estábamos sentados, no nada más nosotros, otros grupos, porque no voy a aquí jalar crédito de más para nuestra organización, pero estábamos sentados con Aurelio Nuño cada 15 días en sesiones de toda la mañana para entregarles todo lo que sabíamos sobre educación. A confesión del secretario Videgaray, tiempo después, un día me dice, oye, ¿y tú sabes por qué fue primero la reforma educativa y no la energética y no la de telecomunicaciones y no la fiscal? ¿Y por qué fue la educativa? Entonces yo le saqué una teoría ahí muy elaborada que, como decidieron gobernar en consenso, esta era aceptable para el PRI, para el PAN, para el PRD, para todos, y entonces pues vamos. Se me quedó viendo como si fuera yo un marcianito y me dijo, no, maestro, es más sencillo, porque estaba lista. Y bueno, ese mismo día en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se anunció justo un aumento que va a venir para los maestros, pero en un momento más le vamos a hablar de ese tema. Y más bien justo en el Día del Maestro le preguntan al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este video inédito que publica el lunes, sin embargo, y pues el presidente subrayó: este personaje cuyo nombre es preferible olvidar, cuando menos el día de hoy estaba constantemente en contra de los maestros. También recordó que llegaron a colocar espectaculares en el periférico donde supuestamente medían el tiempo en que no daban clases los maestros y pues los segundos en que supuestamente los niños, que les preocupaban tanto, dijo el presidente, pues se quedaban sin clases. Y pues el presidente también vuelve a criticar a este grupo de conservadores y dice que su verdadera doctrina es la hipocresía. Eso fue lo que dice el día lunes el presidente respecto al reportaje de Álvaro Delgado. Y ya, justo ya te iba a robar tu nota, Dulce. Sí, pero aparte, pues la verdad yo sí quiero comentar que ese video fue retomado no solo por el mismo presidente en la conferencia matutina, sino por otros medios en mesas de análisis. Y estaba recordando, cada 15 de mayo la nota era que el líder de la CENTE le daba un abrazo al presidente Andrés Manuel, al presidente que estaba en turno. Y bueno, en esta ocasión pues fue grato recordar ese tema de la reforma educativa, cómo criminalizó Claudio X González a los profesores y también el plantón de la CENTE en el Zócalo del 2013. Pero antes, justamente ya lo adelantabas, Ilse, se dio el anuncio del aumento salarial de 8.2% promedio.
Desde enero de este año aplicará un aumento al salario de maestras, maestros y trabajadores del sector educativo del 8.2% y además ningún profesor, ojalá se cumpla, ganará menos de 16,000 pesos al mes, que es el promedio de los trabajadores registrados en el Seguro Social. Ahí había comentarios de profesores que si se iba a aplicar para los que son de salario base, para los que nada más están contratados, semicontratados, etcétera, etcétera. Pero pues este es un aumento pues importante, aunque también unos miembros de la CENTE alegaban que no es proporcional a la actual inflación presente, pero bueno. Asimismo, reiteró que su gobierno tiene el compromiso de mejorar condiciones salariales y prestaciones de todos los trabajadores de la educación y detalló que hasta el momento se han basificado a más de 800,000 trabajadores. Es justo el concepto, basificado. A partir de ahí ya accedes a bastantes derechos. Y pues yo creí que ahí se había acabado el Día del Maestro, pero al otro día pues hasta estuvieron en el Zócalo capitalino y pues bastante preocupante al inicio, ya todavía ni salía el sol y ya estaban tratando de entrar en un carro, pero vamos a hablar de eso al respecto. Primero te paso el tema del Pegasus. Así es, Dulce. Continuamos con la información del día lunes y es que la Fiscalía General de la República informó que investiga a 4 exfuncionarios del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto por la contratación del software espía conocido como Pegasus y al mismo tiempo descartó que la actual administración pues lo tenga en uso. Y bueno, en un comunicado, la Fiscalía General informó lo siguiente. La Fiscalía Especializada en Asuntos Internos ha integrado una carpeta de investigación por la contratación y adquisición del sistema Pegasus para la entonces Procuraduría General de la República. Todo eso en el año de 2014. La contratación, de acuerdo con la Fiscalía General, fue hecha justo por Tomás Cerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, así como por Judith Araceli G., quien era exoficial mayor, Vidal D., extitular de la Policía Federal Ministerial, y Rigoberto G., exdirector de Información sobre Actividades Delictivas del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información del Combate de la Delincuencia. Entonces, justo son a estos 4 exfuncionarios los que estaría investigando la Fiscalía General de la República. Hay que recordar que Cerón se encuentra prófugo en Israel, a donde huyó luego de ser acusado de construir a base de mentiras y tortura la llamada verdad histórica en el caso Ayotzinapa. En este comunicado, la Fiscalía también detalla: los delitos imputados son peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades y asociación delictuosa. Un delito más, Dulce, por el que se le persigue a Tomás Cerón, quien no ha podido ser extraditado de Israel. El rockstar, ¿te acuerdas que comentábamos sobre la portada de una publicación allá en Israel? Sí, una extradición bastante pendiente. Pasamos ya al martes 16 de mayo. Yo les decía con orgullo que el video de la investigación de nuestro jefe y compañero Álvaro Delgado pues fue retomado no solo en la mañanera, sino con otros colegas en medios, pero vamos a recordar cómo justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó el video que sin embargo publicó el lunes en exclusiva, donde el magnate Claudio X González argumentó para impulsar la aprobación de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto que las organizaciones de maestros estaban integradas, según él, por criminales. Así lo manifestó: están organizados para delinquir, no trafican, quizá droga, trafican con el dinero nuestro. Ya lo escucharon hace un momento en ese video inédito. El presidente López Obrador pidió que ese video fuera proyectado en la conferencia matutina y recordó que Claudio X González es el líder moral del PRIAN. El presidente manifestó: él es el jefe, bueno, reciben hasta dinero del gobierno de Estados Unidos, una idea que he estado repitiendo bastante y criminalizando y señalando al grado de que la misma embajada de Estados Unidos ya tuvo que salir a aclarar para qué usan ese dinero y que eso está fiscalizado, etcétera, etcétera. Continúa el presidente: es el jefe del bloque conservador. En ese contexto, el presidente pidió recordar lo que el magnate decía a los maestros en el año 2016. Posteriormente le pidió al vocero de presidencia, Jesús Ramírez, proyectar el video. Primero hubo unas fallitas ahí, se proyectó otro video y finalmente decidieron proyectar la columna de nuestro jefe de investigación Álvaro Delgado, donde ya a manera de columna opina sobre el reportaje que se había publicado aquí en pleno Día de los Maestros, Ilse. Así es, Dulce. Yo creo que todos los que trabajamos en Sin embargo al aire estábamos viendo la conferencia matutina así de, ahí está el video, ¿no? Pero bueno, finalmente se pasó, como bien dices, la columna de Álvaro Delgado, pero también a mí me dio mucho gusto que se le diera ese nivel de exposición a este reportaje que, pues aparte, es muy, muy indignante y se daba justo en este contexto del Día del Maestro. Pero bueno, vamos a cambiar ya de tema porque el día martes, justo como tú decías, empezaron ahí algunos
encontronazos en materia política y pues primero sale el presidente de Morena, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, en una conferencia de prensa donde anuncia que se volvería a reunir con las dirigencias del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista de México para reiterarle su llamado a que se sumen a la candidatura de Morena en Coahuila, encabezada por Armando Guadiana. Y él dice lo siguiente: así la Cuarta Transformación logre el triunfo en el Estado. En esa conferencia de prensa, Mario Delgado hace una comparación con lo que ocurrió en 2017 en el Estado de México, donde el PRD no quiso declinar por la entonces candidata Delfina Gómez. Y también proyecta incluso un video del presidente López Obrador donde decía, en pocas palabras, que pues si no iban con ellos en ese año, en 2017, pues que ni lo pensaran en 2018, que fue lo que ocurrió. Y pues sin más, le preguntan después a Mario Delgado si estaba amenazando o dándole un ultimátum al PT y al Verde, haciéndolos pensar en 2024, y él dice que no, pero vamos a escuchar qué más agrega al respecto. Entonces, ¿cómo está Coahuila? En una situación parecida. Morena está disputando la gobernatura contra el PRI, el PAN, el PRD. El PT no tiene ninguna posibilidad, el Verde no tiene ninguna posibilidad. Sin embargo, como ocurrió hace 6 años en el Estado de México, ellos pueden hacer la diferencia para que obtengamos el triunfo. Si vamos a ver qué dijo Andrés Manuel López Obrador sobre la actitud del PRD, que se negó a sumarse. A ver. Los dirigentes dicen, es que ahora no llegamos a un acuerdo, pero para el 2018 vamos todos juntos, nos vamos a volver a juntar. No, con el PRD no vamos ni a la esquina, que quede muy claro. Porque pues sirvió de palero, de cómplice al PRI en el Estado de México, y este es un movimiento de principios. Entonces, ahí se determinó la alianza del 2018, por eso la alianza es Morena-PT. Entonces, quisimos recordar esto para enviar un fraterno mensaje al profesor Alberto Anaya, para que recuerde cómo se gestó el gran triunfo del 2018 con la decisión que tomó en el 2017. Y también, pues, un mensaje a los compañeros del Partido Verde, a los dirigentes, al senador Manuel Velasco, él que es un estratega de la política. Es la primera alianza que tenemos con ellos, pero hay que aprender de la historia. Su candidato en Coahuila no va a ningún lado, pero sí nos está. Y es hasta eso natural que pues las cosas se estén poniendo más tensas, porque ya estamos a unos días de las elecciones tanto del Estado de México como de Coahuila, y el mismo dirigente de Morena ha dicho que antes de pensar en las presidenciables pongamos ojo en estas, y bueno, ya viendo las encuestas en comparación con el Estado de México, pues por eso hace estas solicitudes a los partidos pues que son aliados a nivel federal y en otras gubernaturas, pero pues en el caso de Coahuila sabemos lo que pasó con el PT, etcétera, etcétera. Y yo sí me puse a pensar qué pasaría si Morena va solito a presidenciables 2024, si siguen con estos problemas. Pero bueno, vámonos rápido a presentarles un reportaje de nuestra compañera Guadalupe Fuentes, ya la conocen, experta en cártel inmobiliario. En este caso no de la Benito Juárez, sino Cuautitlán Izcalli, justamente el municipio oriundo de una de las candidatas al Estado de México, es decir, Alejandra del Moral de Va por México. Corre video y regresamos. Con el pretexto de cumplir con el Plan de Desarrollo de Vivienda, en el año 2004 comenzó un proceso de urbanización en el Estado de México, en donde inmobiliarias y desarrolladoras, apoyadas con dinero público, iniciaron la construcción de viviendas a las que les llamaron dignas y accesibles, un concepto que atrajo a miles de mexiquenses que vieron en sus manos la posibilidad de hacerse de un patrimonio, sin imaginarse que los materiales con los que construyeron sus casas serían de mala calidad, carecerían de agua y otros servicios, denunciaron vecinos del fraccionamiento Hacienda Balboa
ubicado en Cuautitlán Izcalli. Nosotros compramos en el 2007, el 18 de febrero del 2007 compramos nosotros. Y nos cambiamos a vivir aquí ya en el 2009. Sí. 2 años después, en lo que le hicimos ahí unos arreglos a la casa, porque nos las entregaron así como en obra negra, ¿no? Había que ponerle piso, así que al piso, las escaleras, la cocina, los baños, todo eso. Entonces, y pues le hicimos hacer unos arreglos ahí, pues pensando que habíamos comprado una vivienda segura, ¿verdad? Y pues nos fuimos, con el transcurso del tiempo, nos fuimos dando cuenta que pues todo había sido un fraude, ¿no? Que todo nos empezamos a comunicar entre los vecinos y nos dimos cuenta que pues, habíamos sido víctimas de un fraude, ¿no? Tanto en el seguro, que nos estuvieron cobrando, bueno, como unos 3 años el seguro, las mensualidades, que empezamos pagando 6, 7 mil pesos y en 2, 3 años estábamos pagando 16 mil pesos. Y pues también igual, como le decía, las casas construidas con material de mala calidad, las paredes estaban cuarteando, se levantaba el aplanado, tuvimos que echarlo luego en el caso mío tuve que echarlo luego impermeabilizante para evitar que se transminara el agua. Yo inicié aquí desde 2007. Desafortunadamente por problemas de que las cisternas se colapsaban y no funcionaban, porque no es una cisterna normal, es un tinaco enterrado y se colapsaba, no funcionaban debidamente. Entonces, como no estaba terminado y concluido y no funcionaban las cisternas, nos fueron entregando como 8 meses tarde. Posteriormente nos hicieron firmar un contrato en el que nos hiciéramos responsables nosotros de la reparación de la cisterna para que pudiera funcionar y pudiéramos hacer uso que pudieran hacer la entrega. Posteriormente en la entrega, a la hora de la firma de los contratos, también estábamos pidiendo que fuera como plazo fijo y ellos decían, no, eso lo vamos a poner nosotros después. Y ya le pusieron finalmente ellos, cuando ni siquiera nos enteramos, como veces salario mínimo, lo cual nos provocó que cada vez que estás incrementando el salario mínimo, está incrementando y multiplicando, porque dice el 4.5%, pero no dicen el 4.5% de lo que está incrementando, dicen 4.5% por 104 veces salarios mínimos que pagas, entonces ya se te va muy alto. Y a la larga de cómo íbamos, en menos de 7 años llevábamos pagando ya el 50% adicional, o sea, como si fuera un incremento de 50%. Eso nos generó mucho problema. El otro punto que tuve ahí, soy desde 2007, en 2011, pues debido a que estábamos en las reclamaciones y todo, y diciendo, pues nos habían vendido un concepto de casas inteligentes con interfón, con ahorro de agua y muchas cosas que nos dijeron, pues realmente no se estaba dando. Entonces en las discusiones decíamos, bueno, pues si es así, pues va a dejar de pagar la mensualidad hasta que no me cumplas. No, sí, a verlo con la constructora, ya no es problema de nosotros, si tú no le pagas al banco, te quitamos tu casa. Y siempre hay llamadas de ese tipo. Entonces terminábamos pagando. Bueno, Dulce, vamos a continuar con la información del día martes, una información muy lamentable, ya que primero se confirma que un turista argentino que resultó gravemente herido durante un ataque a machetazos el pasado 12 de mayo falleció el lunes. El martes lo confirmaban, de acuerdo con datos de la Fiscalía del Estado de Oaxaca. El turista murió a causa de sus heridas en un hospital de la Ciudad de México, a donde fue trasladado. Y bueno, él era parte de un club llamado Tala Rugby Club, con sede en Córdoba, Argentina, quien pues identificó a Benjamín Gamond como el turista que había sido atacado y finalmente fallecido. Los hechos se dieron cuando un hombre mexicano atacó con un machete a un grupo de 3 argentinos en días pasados en el paraje de la isla, en la desembocadura de la laguna de Chacagua, allá en Oaxaca. Los otros 2 turistas también resultaron heridos durante el incidente, pero aparentemente sus lesiones no ponían en riesgo sus vidas. Ya como actualización de la semana, pues la familia de este turista decide donar sus órganos después de que él fallece y pues incluso se le hizo un homenaje en el hospital donde falleció debido a que decidieron donar sus órganos. Y bueno,
Se da este lamentable suceso y el mismo martes se confirma que otro turista de nacionalidad canadiense, el de 27 años de edad, fue asesinado en la calle de Puerto Escondido, también ahí en Oaxaca. También estos hechos se registraron el lunes 15 de mayo y su cuerpo fue encontrado con un disparo en la espalda y bueno, él fue identificado como Víctor Mazón. El cuerpo del joven fue encontrado en la colonia Arroyo Seco del conocido puerto en esa entidad, hasta donde llegaron elementos de la Policía Estatal y agentes estatales de investigación para realizar las primeras indagatorias y realizar el levantamiento del cadáver. De acuerdo con los primeros reportes, paramédicos de San Pedro Mixtepec acudieron al llamado de auxilio realizado por vecinos, pero al llegar, pues ya el joven no contaba con signos vitales. Tan hermosas que son las costas de Oaxaca, Ilse. Sí. Pues llegamos a la mitad de esta semana de pleitos, miércoles 17 de mayo. Ya les decía Ilse García a través de la voz del dirigente de Morena, Mario Delgado, sobre la propuesta que le realizó al PT y al Verde allá en Coahuila. Pues, por si usted no lo sabía, si se perdió entre tanta información, pues ambos partidos le dijeron que nanáis. Ya le dijeron que no. Por un lado, el candidato del PT al gobierno de Coahuila, Ricardo Mejía, que va en tercer lugar de acuerdo a las encuestas, afirmó que no declinará a favor del aspirante de Morena, Armando Guadiana, pese al llamado del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, el cual considera que es para extorsionar al partido que lo postula. Por parte de la dirigente nacional del Partido Verde Ecologista, Karen Castrejón, aseguró que tampoco declinaría por Armando Guadiana, por lo que pidieron serenidad y respeto al dirigente de Morena ante el condicionamiento que hizo de la coalición para 2024. Oye, y no solo eso, hasta destapó o ayudó a destapar al senador Manuel Velasco, que quiere ser presidente. Ahora, oílo. Híjole, ya se está poniendo ahí. Hablando de presidenciables, Ilse, ¿qué pasó con las medidas cautelares por toda la serie de bardas que hemos estado viendo? Así es, Dulce, pues justamente esta semana la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral rechazó primero aplicar medidas cautelares contra el presidente López Obrador por este llamado Plan C, desde que ha hecho los llamados desde la conferencia matutina, pues tanto el PRD como el PAN le piden al INE, le presentan una queja y le piden que dicte medidas cautelares por estos llamados que ha hecho el presidente López Obrador a un voto masivo para los candidatos de la Cuarta Transformación. Y el día miércoles la Comisión de Quejas pues decide no emitir estas medidas cautelares, pues comenta, ellos consideran improcedente esto porque incluso retirar la mañanera donde hace el llamado, pues determinan que no se advierte urgencia o peligro en la demora que justifique la medida, ya que el proceso electoral federal dará inicio hasta el último cuatrimestre de este año. Aunado a esto, se tratan, dijo el INE, de publicaciones realizadas en fechas pasadas en páginas oficiales y redes sociales, a las que debe mediar la voluntad para acceder y buscar el contenido específico. Básicamente comentan que pues, los dichos del presidente aún no afectan porque la contienda que está en curso es la del Estado de México y la de Coahuila y no la federal. En este mismo caso, pues, la comisión del INE también declinó otras 7 solicitudes de medidas cautelares en contra de los secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, también en contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y 2 senadores de la República por presuntos actos anticipados de campaña y precampaña, presunta promoción personalizada y el probable uso indebido de recursos públicos en el marco del proceso electoral federal. En este caso, también la Comisión de Quejas, pues, determina lo mismo, que todavía es muy temprano para considerar que los actos que estén realizando estén afectando al proceso electoral del próximo año. Así es, Ilse. Y yo, solo en la Ciudad de México, seguramente usted ya lo vio en el estado donde amablemente nos está escuchando. Saludos hasta allá. Pues ya se topó con un espectacular o con una barda o con un taxi con el logo de o el nombre de alguno de estos precandidatos. Ya los mencionaste todos de Morena. Incluso mi pregunta era si del PT, también me puse a buscar y sí, también hay de el buen Noroña. Y bueno, la bolita la pasó el INE al Tribunal Electoral. La noche de ayer el Tribunal Electoral dijo que tampoco los va a sancionar por las mismas argumentos, que no es propaganda porque todavía no empieza el periodo como tal del 2024 y sobre todo porque en estas bardas solo dice su nombre y no están llamando al voto. Exactamente, Dulce.
Entonces, nada más hago el comercial que te comentaba fuera del aire. Ayer me topé de plano con un espectacular que trae a los cuatro precandidatos de Morena y dice piso parejo. ¿A quién te recuerda? Pues a Ebrard, ¿no? Ahí sí no sé, pero sí interesante. Esta no la había visto dentro del collage de espectaculares que me toca ver todos los días. Y pues así 2024, apenas en 2023. Ilse, me va a tocar dar una noticia pues triste, pero queremos compartirle parte de esta entrevista que tuvieron nuestras compañeras de Café y Noticias, Daniela Barragán y Perla Velázquez, con Roxana Ruiz, quien fue sentenciada a 6 años de prisión y además pagar una multa bastante cara por haberse defendido de su violador. La jueza determinó que lo hizo pues con exceso, se defendió su vida con exceso. Y bueno, esto fue lo que le dijeron a nuestras compañeras. Y al otro día, es decir, jueves, dio una conferencia junto con sus abogados. Nuestra compañera Montserrat Antúnez también estuvo ahí cubriéndolo. Y pues básicamente dice que siente miedo de recibir amenazas. Escuchemos de viva voz el testimonio de Roxana Ruiz. Fue lo que pasó el día de ayer en esta audiencia, después de que pues una jueza delibera que son 6 años, que te da de sentencia 6 años con 2 meses. Cuéntanos un poco qué fue lo que pasó y cómo ha sido este caso que te ha llevado a enfrentar la justicia aquí en México. Pues pasó que me dieron una sentencia condenatoria por el simple hecho de defender mi vida. Pues es una sentencia injusta, es una sentencia que nada tiene que ver con la perspectiva de género. Pues no tomaron en cuenta nada. Roxana, lo que te dice la jueza de que te defendiste con exceso, ¿qué es lo que piensas de esta determinación que sale de alguien que tiene el encargo de impartir justicia? Creo que es algo absurdo, creo que es algo, sí, tonto, algo que no debería de ser. Mi vida estaba en peligro de muerte, entonces pues yo no pensé en cómo medir mis fuerzas. O sea, yo no sé ni siquiera de dónde saqué las fuerzas para defenderme, no, simplemente de que el miedo, yo estaba aterrorizada y en ese momento el miedo pues me llevó a eso, ¿no? Y pues sí, el miedo a veces te salva y en ese caso, en mi caso fue así. Mi miedo me salvó la vida. Y bueno, regresando al tema de políticos y promociones adelantadas, pues también le recomendamos que vaya al canal de Sin embargo al aire a ver este reportaje de nuestra compañera Montserrat Antúnez, donde habla de la difusión del alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, en espectaculares colocados en azoteas de la Ciudad de México. Esto ha sido evidenciado por vecinos de esa demarcación y de otras demarcaciones donde se han visto estos espectaculares, ya que pues algunos son prohibidos por la ley debido al riesgo que podemos correr todos como habitantes de esta ciudad cuando justo se ponen estos espectaculares en edificios altos. Algunos de los vecinos con los que conversó Montserrat Antúnez pues recuerdan que esto está prohibido por la legislación capitalina porque pues al ser una ciudad sísmica como es en la que vivimos, pues esto pone en peligro muchas vidas. Sin embargo, esta es una de las maneras en las que Santiago Taboada está publicitando su imagen con miras también al próximo año, pues busca ser uno de los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Dulce. Sí, yo vengo bien tranquila en el Metrobús, en otra alcaldía que no tiene nada que ver con Benito Juárez y ya me tocó ver su rostro y estos espectaculares que deja tú, aparte de la sismicidad, los vientos bien fuertes que han estado últimamente, entonces ya se registró, no de él, pero sí un espectacular se llegó a caer en el Valle de México y sí lastimó a alguien, entonces sí es una posibilidad que suceda estas advertencias. En fin, vámonos al jueves 18 de mayo y con ello aprovechamos para solicitarle por favor
su apoyo a Sin embargo al aire y también a nosotras en este enlace que compartimos con los periodistas en esta noche de viernes 19 de mayo, Ilse. Y pues está de más, pero es bueno recordarlo porque estuvo más o menos bueno. La verdad me gustó más el primero. Sí. Estoy hablando del debate que ustedes nos hicieron el favor de seguir a partir del análisis de nuestros colegas de Al Cierre. Ya se están preparando en unos momentos más, empiezan, ¿no? En una hora. En fin, lo que se esperaba como un último enfrentamiento frontal entre las candidatas a la gobernatura del Estado de México, Alejandra del Moral, del PRI-PAN-PRD, y de Delfina Gómez, de Morena PT Partido Verde, no lo fue del todo, por eso les decía que me gustó más el primero. Las dos aspirantes apenas si se lanzaron acusaciones la una a la otra, aunque en este segundo y último debate la abanderada priista insistió una y otra vez en haber alcanzado a la maestra, quien se dijo confiada en volverle a ganar, recuerden cómo lo hizo cuando contendieron por un escaño en el Senado allá en el 2018. Nosotros ya los alcanzamos, caballo que alcanza gana, aseguró Del Moral en un primer momento, cuando el debate se centró en las propuestas de seguridad de una y otra candidata. La respuesta llegaría en el bloque final cuando la maestra Delfina Gómez la acusó de tener una ambición grande que se impone sobre la dignidad. Es que esta frase sí caló, oye. Debe ser frustrante ver cómo pasaron las horas, los días y los meses y no lograste avanzar un solo punto en la preferencia. El tiempo se te acabó, le dijo. Los tiempos se te acabaron, te estás quedando sola y te recuerdo que ya te gané una vez por casi el doble de votos y esta vez no será excepción, le contestó Delfina Gómez a su rival Alejandra del Moral. Sonriente Del Moral, quien a lo largo del debate insistió en señalar que Morena es el cambio que destruye, le dijo: no te enojes, enójate con los que te dicen mentiras, ya te alcancé, te voy a ganar, ya perdiste una vez y vas a volver a perder. Lo cierto es que en cada una de las encuestas que han medido la preferencia electoral de cara ya al próximo 4 de junio muy cercano, Delfina Gómez mantiene una diferencia de más de 10 puntos sobre Alejandra del Moral, quien de perder el Estado de México implicaría el fin de casi 100 años de gobiernos del PRI, su partido. Aquí les hemos presentado pues justamente varias encuestas serias y el promedio pues indica esto. En este segundo debate, las aspirantes a ser también la primera gobernadora mujer en el Estado de México, sea quien sea la ganadora, abordaron 4 temas de interés: seguridad y justicia, economía y empleo, educación, medio ambiente y desarrollo sustentable. Sobre medio ambiente ya les habíamos advertido que es muy importante que cualquiera de las ganadoras pues declare la emergencia climática en esa entidad con ríos contaminados, etcétera, etcétera. Y pues, ¿cómo viste el debate? Pues sí, Dulce, como decías, casi no se atacaron. Creo que porque en el primero Alejandra del Moral estuvo intentando como atacar a Delfina Gómez para intentar que le respondiera, pero ella ni la pelaba casi. Y yo creo que en este como que le han de haber dicho, mejor ya ni lo intentes mucho, o sea, mejor dedícate a tus propuestas, y creo que fue lo que ambas hicieron, como dar un poco más de las propuestas que traen. Lo que sí me dio un poco de curiosidad es, tú has visto que Delfina Gómez en las campañas, pues ella misma lo ha dicho, ¿no? Que vive con varios perritos y varios gatos a los que ha rescatado. Entonces, en las campañas luego le llevan perros, o ella va con sus perritos, o en redes sociales sube fotos de sus perritos. Entonces, creo que ahora Alejandra del Moral ya tomó también esa estafeta y prometió que se van a crear 4 centros de protección animal, justo para rescatar a los perros de callejeritos en el Estado de México. Y ahí es cuando le hace el primer ataque, le dice: espero que no sea verdad lo que se dice de que en Texcoco se mataron a un montón de perros, pues justo cuando Delfina Gómez era la alcaldesa. Entonces ella, ahí empiezan justo los ataques, ella ni le responde lo de los perritos, sigue con lo de yo voy mucho más arriba que tú en las encuestas. Pero bueno, a mí al menos la percepción que sí me ha dado es que esta señora, pues más allá de que le sirva o no de campaña, o sea, Delfina Gómez, pues tiene perros y sus gatos, ¿no? Entonces no se me hizo tan lógico el hecho de que le aventara esa acusación así como de, ay, tú mataste perros, ¿no? Así de la nada, ¿no? Pues es una idea que ha estado en redes sociales no comprobada y justamente en medio de unas campañas que pues puede olerse más como guerra sucia, pero ahí está. Y sí, en defensa de Alejandra del Moral, no es cierto, pero ambas candidatas tienen sus propuestas en sus páginas y desde un inicio Alejandra del Moral también había propuesto esta cuestión de los animales. Ojalá se haga, quien gane, ojalá la haga, porque sí hay muchos perritos callejeros. Más en una entidad como el Estado de México, bastantes callejeritos. Ojalá lo hagan. Pero bueno,
Vamos a continuar con la información del día de ayer, y es que este también fue otro encontronazo que se dio en otro poder, en dos poderes, el legislativo y el judicial. Comienza todo con el día miércoles, cuando el senador Alejandro Armenta Mier, el presidente de la mesa directiva del Senado, pues se sube al pleno del Senado de esta comisión permanente, ya no como presidente de la mesa directiva, sino en su calidad de senador, a exhibir una conversación que había tenido un día antes, o sea, el martes, con lo que hasta ese momento él decía una persona que se identifica como la ministra Norma Piña. Él incluso pues explica que un asesor de la ministra se contacta con su equipo, le piden su número telefónico, le empiezan a mandar mensajes, él exhibe estos mensajes en la tribuna. Hay mensajes pues donde la ministra comienza la conversación preguntándole si él puede ver a la cara a sus hijos, él le responde que sí, y tú, y entonces empiezan a decirse de cosas. Él, Armenta, pues le dice tal cual desde esa conversación: me está amenazando, me está intimidando. Él en el pleno lo dice, o sea, son mensajes de amenaza y de intimidación. Luego da una conferencia posterior donde le preguntan por qué lo ve como una amenaza estos mensajes que le manda la ministra, y le dice a la reportera que se lo cuestiona. A ver, si a ti, la presidenta de la mesa de la Suprema Corte, te manda un mensaje diciéndote que si le puedes ver a la cara a tus hijos después del trabajo que haces, pues entonces, ¿cómo no lo puedes tomar como una intimidación? Ese día, el día miércoles, que él exhibe estos mensajes, pues él reitera en más de una ocasión que supuestamente la ministra, hace como mucho, no lo quiere dar por hecho, pero le pide a la ministra que le ayude a confirmarlo o a deslindarse. Y pues lo curioso es que ese día legisladores de oposición comienzan a defender a la ministra, dicen, es que esto no es cierto, como muchos de nosotros lo creímos en un primer momento, que la ministra no había podido ser autora de estos mensajes porque estaban un poco raros. La defienden mucho ahí en la oposición y en redes sociales, líderes de oposición, y pues justo el día de ayer ya se presenta la ministra difunde una carta no oficial, no membretada, solo ella la firma con su nombre, y pues acepta que sí son sus mensajes. Ella dice: hago esta aclaración por respeto a quienes han mostrado apoyo a mi persona, por respeto a mis pares y a mi familia. No quiero que mi silencio deje lugar a dudas. Y dice: como lo manifesté expresamente en la comunicación personal con el senador Armenta, sostengo en público lo que dije en privado. Y bueno, ella afirma, justo le pide a la opinión pública, no al senador, porque no se dirige a él, no confundir su modo frontal y directo de hablar con amenazas. Entonces ahí se da un tema que fue muy importante esta semana, Dulce, y que ya también el día de hoy tuvo eco en la conferencia presidencial. Sí, a esos enfrentamientos yo me refería, más que los que ya hablamos, porque también fueron importantes en el PT Verde Morena. Y pues justo el comentario que yo te hacía ayer por la tarde, porque te escribí y dice, oye, ¿qué piensas de esta carta? Yo la veo muy fake también. El hecho de que otra vez, como en tiempos del peñismo, se filtrara información a los periodistas como de siempre, es decir, Joaquín López Dóriga, Loret, etcétera, etcétera. Eso sí me recordó muchísimo la época de Peña Nieto, donde a través de estos medios filtraban ciertas cositas y ya se hacían oficiales en los medios. Bueno, pues la ministra presidenta, aquí se ha dicho, Norma Piña, pues sí tiene afinidad a ese tipo de grupos conservadores, etcétera, etcétera. Y lo segundo, pues, que al final la comunicación social de la Suprema Corte, pues también, digamos, por encimita tuvo que confirmar que esa carta firmada sin sello sí era de la ministra presidenta. Todo un tema, Dulce, pero sí, algo que dices es importante, esto de otra vez cómo se empieza a dar esta comunicación, ¿no? Vamos a filtrar por ahí, vamos así, entonces. Sí, tuve un déjà vu hacia el peñismo. Continuamos hablando de la Suprema Corte, pero ahora sobre el tema de los denominados decretazos. La 4T no podrá clasificar los proyectos y obras del gobierno, al menos eso se había determinado hasta la tarde del jueves. Ya después, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a publicar un decreto al respecto. En una sesión bastante tensa, la Suprema Corte invalidó el acuerdo emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador para clasificar proyectos y obras prioritarias del gobierno federal como de seguridad nacional. Ya sabe, a su mente vienen el Tren Maya, el corredor interoceánico y aeropuertos. Durante la sesión del pleno de ayer, 8 ministros votaron a favor y 3 en contra de esta controversia promovida por el INAI. Recuerden, se necesitan 8 votos para determinarlo y así fue la razón.
Los 3 ministros que votaron en contra fueron Arturo Saldívar, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, por todos conocidos, afines al gobierno federal. El ministro Juan Luis González expuso en su proyecto de sentencia que el acuerdo era inconstitucional debido a la ambigüedad con respecto a las implicaciones del derecho al acceso a la información pública y transparencia. Y pues al final todos votaron, no todos, 8 votaron a favor. Hubo ahí un encontronazo entre la ministra Yasmín Esquivel y sus compañeros. Por eso decía que fue bastante tenso. Uh-huh. Y posteriormente pues se determinó esto, se publicó el comunicado, la oposición celebró, etcétera, etcétera, y en la tarde-noche el presidente pues vuelve a publicar un decreto que dice prácticamente lo mismo. Por seguridad nacional pues quiere guardar esa información, pero él dice que no es para como tal ser opacos, sino para evitar amparos. Exactamente, Dulce, les responde con ese decreto ya ayer por la noche. Pero bueno, vámonos ya a la información del viernes 19 de mayo, porque se liga mucho con lo que ocurrió el día de ayer. Y es que esta mañana, primero, en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues él sale con una información que le hacen llegar, dice que le hicieron llegar pues no especifica exactamente, pero bueno, él revela... De la Oficialía, de la Oficialía de Partes de Atención Ciudadana. Exactamente, que ahí les llega esta información. Les dicen que Sonia Vargas Terrero, quien se desempeñó como directora de Recursos Materiales de la Policía Federal durante el periodo de Genaro García Luna, pues fue contratada ahora por la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña Hernández. De acuerdo con esta información que le hacen llegar y que el presidente presenta en la mañanera, Vargas Terrero se desempeñó como directora general de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la Policía Federal Preventiva, justo cuando estaba García Luna a cargo. Y bueno, hoy se encuentra esperando la sentencia, recordar que Genaro García Luna se encuentra esperando sentencia allá en Estados Unidos, acusado de diversos cargos de narcotráfico. Y bueno, el presidente dice esta mañana, ayer vinieron, me entregaron de la Oficialía de Partes de Atención Ciudadana que me querían entregar unos papeles de aquí de mis vecinos de la Corte, y lo que trajeron, resulta que la presidenta contrató a la que era directora de Recursos Materiales cuando García Luna está justo en investigación. Esta señora, dice el presidente, firmó varios contratos de los que están actualmente en investigación. Recuerden que García Luna pues tiene su investigación allá en Estados Unidos, pero también acá en México hay diversas investigaciones en su contra. También por algunos de estos contratos que menciona esta mañana el presidente, y dice, ahí está vinculada a esta señora que ahora trabaja con la ministra Norma Piña. Y pues justo en este tema de la Suprema Corte le preguntan sobre el decreto que publica ayer en la tarde, sale primero este tema, él exhibe a esta persona involucrada con García Luna, y luego él reitera y dice, entonces, ¿cómo no vamos a blindar los trenes y los puertos? Tenemos que poner por delante el interés general y ese es mi trabajo. Y ofrezco disculpa por las molestias que causa, pero tengo que defender el interés público. No puede estar el interés personal, por legítimo que sea, por encima del interés público. Justo dice, pues si hay gente como esta funcionaria aún en estos tiempos, pues dice, tenemos que blindar este tipo de obras, Dulce. Hablando de blindar trenes, como textualmente lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador esta misma mañana, por la tarde, Grupo México tuvo que emitir un comunicado porque el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Marina, publicó un decreto para expropiar los tramos de 3 líneas que corren en el Istmo de Tehuantepec, que forma parte del conglomerado Grupo México de Germán Larrea, uno de los hombres más ricos de México, y la ocupación inmediata de la plataforma logística a cargo del corredor interoceánico, uno de los megaproyectos incluidos en el decreto publicado anoche. El decreto, también publicado en el Diario Oficial de la Federación, sobre las vías férreas, indica que se declara de utilidad pública la conservación y prestación del servicio público de transporte ferroviario, su uso, aprovechamiento, operación, explotación y demás mejoras en los tramos de las líneas ZZA y FA que corren de Medias Aguas a Coatzacoalcos, de Igueras a Minatitlán y del Chapo a Coatzacoalcos, todo esto en Veracruz y pues también la zona de Oaxaca, donde se va a plantear el corredor interoceánico, más bien se está realizando. Recordemos que hace algunas semanas la Secretaría de Economía pues ya abrió las licitaciones para estos famosos polos de desarrollo.
Entonces, pues todo cobra sentido, por eso la importancia de Sin embargo Semanal, para entender las piezas del rompecabezas. Así es, Dulce, pues ya básicamente esta expropiación de 3 tramos que le pertenecían a Grupo México, pues pasan ya al corredor ferrocarril del Istmo, algo que también va a empezar a generar bastante turbulencia que le iremos comentando. Y ya saben, quédense en Sin embargo. Espanten las inversiones, van a estar diciendo. Ya los estoy viendo escribir, creo que ya algunos ya empezaron a escribir. Pues por es que ahí. es Grupo México, es de uno de los magnates de México. Pero bueno, todo sea por seguridad nacional y para que el proyecto avance. Ilse. Vámonos con la última información de este viernes, y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador también le preguntan sobre la conversación que Norma Piña tuvo con el senador Armenta, y pues él le recomienda algo al legislador. Le dice que pues básicamente no la convierta en una mártir, porque ayer el senador Armenta ya había anunciado que va a denunciarla penalmente por esta conversación que le envía, pero hoy el presidente le recomienda que no lo haga, justo para no convertirla en una mártir. Y pues ya esta tarde el senador responde también en su cuenta de Twitter y dice: en coincidencia con el presidente López Obrador, anticipo que mi respuesta al cuestionamiento de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, sobre mi desempeño como legislador y presidente del Senado, será institucional y apegada a derecho. Si bien es cierto que me asiste la ley y se ha demostrado la presión o el intento de reconvenir o incluso amenazar, a partir de mi propuesta respecto de que los ministros de la Corte sean electos por el pueblo, defenderé la división de poderes que consagra la Constitución y seguiré defendiendo la verdad. Con eso, pues básicamente dice que no va a presentar esta denuncia que había anunciado, en atención a la recomendación que le hizo el presidente esta mañana, pues de no denunciarla, porque si de por sí ya con la exhibida que le dio empezaron a defenderla mucho los líderes de oposición, pues ya con una denuncia pues les daría más, pues sí, la convertiría ahí como que le calmó los ánimos el presidente Andrés Manuel al senador. Porque él quería seguirle exprimiendo seguramente. Sí, es que, la verdad es muy lamentable que 2 personajes con un nivel tan importante en la política mexicana estén haciendo eso, pero sí. Pues así estos tiempos electorales, Ilse. Pues es hora de terminar este resumen semanal. Esperemos haberlos dejado muy bien informados, como dice Dulce, armando las piezas de varias notas que iniciaron muy temprano esta semana y pues concluyen también con alguna actualización el día de viernes, este día viernes. Así es, pues gracias por habernos acompañado. Si está llegando a casa, descanse. Si ya estaba ahí, gracias por su compañía. Y si sigue atorado en el tráfico, ánimo, ya mero regresan. Disfrute su fin de semana. Nosotros nos vemos la próxima semana en todos los espacios, toda la barra preciosa de Sin embargo al aire. Buenas noches.